Hay carreteras que parecen tener vida propia, donde la noche se convierte en un velo que oculta presencias inquietantes. No importa cuántas veces se recorra el mismo camino, cuando cae la oscuridad, todo cambia. Esta es la historia de un encuentro en la carretera que dejó una marca imborrable en la mente de quien lo vivió. Era una noche fría en las afueras de Santiago, Chile. Daniel, un hombre de unos 40 años, trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y aquella noche había salido tarde de la oficina debido a un proyecto urgente. Su ruta de regreso lo llevaba por la carretera Ruta 68. Un camino que conectaba la capital con Valparaíso y que, a altas horas de la noche, se volvía casi desierto. A pesar de estar acostumbrado a manejar de noche, había algo en aquella jornada que le producía incomodidad. No sabía si era el cansancio acumulado o el aire gélido que se filtraba por la ventana de su auto. Pero sentía una inquietud que no podía explicar. Revisó la hora en el tablero, 11:23 de la noche. Aún le quedaban unos 40 minutos de camino antes de llegar a su casa en Casablanca. Mientras avanzaba por la carretera, con el único sonido del motor y la suave música de la radio acompañándolo, algo a un lado del camino llamó su atención. A lo lejos, a la orilla de la vía, vio una figura borrosa iluminada débilmente por la luz de los postes intermitentes. Al acercarse, distinguió la silueta de una mujer vestida con un abrigo largo, sosteniendo de la mano a una niña pequeña. Ambas estaban paradas, inmóviles, como si esperaran algo. El corazón de Daniel latió con fuerza. No era común ver a alguien caminando por esa carretera a esa hora, menos aún una mujer con una niña. A medida que su auto se acercaba, notó que la mujer levantaba la mano en un gesto de auxilio. Dudó un instante, pero su instinto le dijo que debía detenerse. No podía simplemente ignorarlas en medio de la nada. Disminuyó la velocidad y se detuvo a unos metros de ellas. Bajó la ventanilla del lado del copiloto y preguntó con voz firme: ¿necesitan ayuda? La mujer lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros y profundos, pero su rostro tenía una expresión serena. La niña, a su lado, mantenía la vista clavada en el suelo, sin moverse ni emitir sonido alguno. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría llevarnos hasta Casablanca?, preguntó la mujer con voz suave pero firme. Daniel dudó por un momento. Había algo en su presencia que le generaba una extraña sensación, pero descartó el pensamiento. Quizás solo eran suposiciones causadas por el cansancio. Asintió y abrió la puerta trasera del auto. Suban, las llevaré. La mujer agradeció con un leve movimiento de cabeza y, sin decir más, ayudó a la niña a subir antes de acomodarse a su lado. Daniel reanudó la marcha, pero el ambiente dentro del auto se volvió tenso de inmediato. Algo en el aire era pesado, como si un frío inexplicable se hubiera instalado en el vehículo. Miró por el retrovisor y vio a la niña sentada con la cabeza gacha,
mientras la mujer observaba por la ventana en silencio. ¿Qué hacían tan tarde en la carretera?, preguntó Daniel, intentando romper el silencio. La mujer tardó unos segundos en responder. Esperábamos a alguien, dijo en tono neutro. Daniel sintió un escalofrío aún más intenso. No supo por qué, pero la respuesta le pareció inquietante. Se obligó a concentrarse en la carretera, pero su incomodidad crecía con cada kilómetro que avanzaban. Sin embargo, lo que ocurrió después lo marcaría para siempre. Daniel intentó mantener la calma mientras conducía, pero el ambiente dentro del auto se volvía cada vez más denso. La temperatura parecía haber descendido, y aunque tenía la calefacción encendida, sentía un frío extraño recorriéndole la piel. Miró por el retrovisor nuevamente. La niña seguía con la cabeza gacha, sin moverse. La mujer, en cambio, observaba con detenimiento el paisaje oscuro que pasaba por la ventana. Había algo inquietante en su postura, como si no perteneciera del todo a ese momento, a esa realidad. ¿A quién esperaban?, preguntó Daniel, tratando de controlar la tensión que sentía en el pecho. La mujer tardó en responder. Sus ojos se encontraron con los de él en el espejo retrovisor y, con voz pausada, dijo: «A mi esposo. Él prometió que volvería. Daniel Trejo, saliva». Había algo en su tono, una mezcla de tristeza y resignación, que le hizo sentir un peso en el pecho. «¿Y dónde está él ahora?», preguntó sin poder evitarlo. La mujer esbozó una leve sonrisa, una que no alcanzó sus ojos. «Murió hace muchos años». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Sintió como el aire se volvía aún más pesado. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que debía detenerse y dejarlas bajar, pero una fuerza inexplicable lo mantenía conduciendo. La niña, hasta ese momento inmóvil, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida en ellos. «Ya casi llegamos», susurró con una voz que no era la de una niña. Daniel pisó el acelerador sin darse cuenta. Su corazón latía con fuerza. Su respiración se volvió errática. De repente, las luces del auto iluminaron un cartel al borde de la carretera: «Bienvenidos a Casablanca». Respiró aliviado. Faltaban solo unos minutos para llegar al centro del pueblo. Se giró ligeramente para avisarles que estaban cerca, pero su sangre se heló. Los asientos traseros estaban vacíos. No había rastro de la mujer ni de la niña. El frío que sentía desapareció de golpe. Miró el espejo retrovisor con desesperación, pero no había nadie ahí. Se detuvo bruscamente a un lado de la carretera. Su corazón latía desbocado mientras intentaba racionalizar lo que acababa de ocurrir. Buscó su celular y con manos temblorosas escribió un mensaje a su esposa: «Llegaré tarde. Necesito despejarme». Antes de seguir conduciendo, echó un último vistazo por el espejo retrovisor. Sobre el asiento trasero, donde la mujer había estado sentada, había algo que no estaba allí antes.
un pequeño pañuelo blanco con bordes de encaje, y olía a rosas marchitas. Daniel sintió un nudo en el estómago al ver el pañuelo. Su mente buscaba una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Las imágenes de la mujer y la niña aún estaban frescas en su memoria. ¿Cómo era posible que simplemente hubieran desaparecido? Apretó el volante y respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez estoy demasiado cansado, pensó. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no desaparecía. Encendió el auto nuevamente y decidió seguir conduciendo. Solo quería llegar a casa, darse una ducha caliente y olvidarse de todo. Sin embargo, a medida que avanzaba por las calles silenciosas de Casablanca, una sensación de inquietud lo envolvía. Al pasar por la plaza central del pueblo, notó que una pequeña tienda de abarrotes aún tenía las luces encendidas. Se detuvo de golpe. Necesitaba hablar con alguien. Cualquier persona que pudiera distraerlo de lo que acababa de vivir. Bajó del auto con el pañuelo en la mano y entró en la tienda. Detrás del mostrador, una mujer mayor lo recibió con una sonrisa amable. Buenas noches, joven. ¿Se encuentra bien? Se ve un poco pálido. Daniel dudó, pero luego decidió preguntar. Disculpe, ¿conoce a alguna mujer que viaje con una niña por la Ruta 68? Las encontré en la carretera hace unos minutos, pero desaparecieron de mi auto. La mujer lo miró fijamente, su expresión amable desvaneciéndose poco a poco. Dijo, ¿una mujer con una niña? Susurró la anciana, su rostro palideciendo. Daniel asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba de nuevo. La mujer salió de detrás del mostrador y se acercó lentamente. Hijo, esa carretera tiene una historia. Hace muchos años, una familia sufrió un terrible accidente en una curva peligrosa, cerca de donde usted dice haberlas encontrado. El padre murió al instante, pero la madre y su hija quedaron atrapadas en el coche. Nadie las encontró hasta la mañana siguiente, cuando ya era demasiado tarde. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. Desde entonces, continuó la mujer. Algunos conductores aseguran haber visto a una mujer con su hija en la carretera, pidiendo ayuda. Pero cuando las llevan en el auto, desaparecen antes de llegar al pueblo. La anciana miró el pañuelo en las manos de Daniel y sus ojos se agrandaron. Ese pañuelo pertenece a ella. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Soltó el pañuelo instintivamente, como si le quemara las manos. No puede ser, yo las vi. Les hablé. Todos los que las han recogido dicen lo mismo, dijo la mujer en voz baja. Pero nadie ha logrado llevarlas a su destino. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sin decir una palabra más, salió de la tienda y subió a su auto. Miró el asiento trasero. Estaba vacío, pero el olor a rosas marchitas aún permanecía en el aire. Sin mirar atrás, arrancó el auto y aceleró, deseando dejar atrás esa historia, pero sabiendo en el fondo que nunca podría olvidarla. Esa noche,
Daniel llegó a casa sintiéndose agotado, pero sabía que el sueño no llegaría fácilmente. Se dio una ducha caliente, tratando de sacudirse el frío persistente que sentía desde su encuentro en la carretera. Pero no importaba cuánto intentara distraerse, la imagen de la mujer y la niña seguía grabada en su mente. Cuando se acostó, aún podía percibir el tenue aroma a rosas marchitas impregnado en su ropa. Se removió de la cama, inquieto, mientras su esposa dormía profundamente a su lado. Cerró los ojos, pero tan pronto como el silencio de la madrugada lo envolvió, una sensación extraña lo invadió. Algo estaba ahí. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz de la calle que se filtraba a través de la ventana. Miró alrededor, tratando de convencerse de que era su imaginación, pero entonces lo sintió. Un susurro, lento, bajo, casi imperceptible, pero lo suficiente para helarle la sangre. Giró la cabeza hacia la puerta del dormitorio y su respiración se detuvo. La silueta de una niña estaba parada en el umbral. No podía verla con claridad, pero su pequeña figura era inconfundible. Daniel sintió que el corazón se le salía del pecho. Parpadeó varias veces, su cuerpo paralizado por el terror. La niña no se movía. Solo estaba ahí, observándolo. Él quiso llamar a su esposa, pero su voz se atascó en su garganta. Tragó saliva con dificultad y, en un movimiento tembloroso, extendió la mano para encender la lámpara de la mesita de noche. La luz llenó la habitación de golpe. Y la niña ya no estaba. Daniel se quedó allí, inmóvil, con la respiración agitada. ¿Lo había imaginado? ¿Era producto del miedo que aún cargaba desde la carretera? Se pasó las manos por el rostro y trató de calmarse. Miró a su esposa, que dormía plácidamente, ajena a su angustia. Decidió que tal vez solo era su mente jugándole una mala pasada. Pero cuando giró la cabeza hacia la puerta nuevamente, su corazón casi se detuvo. Sobre el suelo, justo donde había visto a la niña, estaba el pañuelo blanco con bordes de encaje, el mismo que había dejado caer en la tienda. Daniel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Su piel se erizó al ver el pañuelo en el suelo. ¿Cómo era posible? Él lo había dejado en la tienda, ¿o no? Se sentó en la cama, su respiración agitada, sin saber qué hacer. Su instinto le gritaba que no se acercara, pero una parte de él necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, extendió el brazo y recogió el pañuelo. Apenas lo tocó, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, apagando la lámpara de la mesita de noche. El terror lo paralizó. El cuarto quedó en completa oscuridad. Un silencio sepulcral lo envolvía, hasta que, de repente, ¡tac, tac, tac! Un golpeteo seco resonó desde el armario. Daniel sintió como su pecho se apretaba. Su esposa seguía dormida profundamente, como si nada de esto estuviera pasando. Toc, toc, toc. Esta vez, más fuerte. Se armó de valor y, con la mano temblorosa,
Tomó el celular para iluminar la habitación con la linterna. El haz de luz se deslizó lentamente hasta el armario. La puerta estaba cerrada, pero algo en su interior parecía querer salir. Daniel tragó saliva y se puso de pie. Cada parte de su cuerpo le decía que corriera, que despertara a su esposa y huyeran de allí. Pero su mente, enredada entre la lógica y el miedo, le decía que no podía ser real. Dio un paso adelante. ¡Tac, tac, tac! El sonido retumbó con más intensidad. Con el corazón en la garganta, levantó la mano con un movimiento brusco. Abrió la puerta del armario. La luz de su celular iluminó el interior. Nada. Ropa colgada, algunos zapatos, todo en orden. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso y se pasó una mano por el rostro. Estoy perdiendo la cabeza, pensó. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, sintió un cambio en el aire. Y entonces lo vio. En el reflejo del espejo dentro del armario, detrás de él, la mujer estaba de pie, con el rostro pálido y sin expresión, observándolo fijamente. Daniel giró de inmediato, pero no había nadie. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La presión en su pecho aumentó, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Y luego, una voz suave y gélida susurró en su oído. Ya casi llegamos. Daniel gritó. El grito de Daniel rompió el silencio de la habitación. Su esposa despertó sobresaltada, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Daniel, ¿qué pasa? Preguntó con voz entrecortada, aún adormilada. Él estaba jadeando, con el cuerpo empapado en sudor frío. Miró hacia el armario, esperando ver de nuevo aquella figura espectral, pero la habitación estaba completamente normal. Yo la vi, susurró, aún temblando. ¿A quién? Daniel abrió la boca para responder, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicarlo sin sonar como un loco? Su esposa lo miró con preocupación y tomó su mano. Estás pálido, amor. ¿Tuviste una pesadilla? Daniel quería creer que sí, que todo había sido un mal sueño provocado por el cansancio. Pero su mano seguía apretando algo. Miró hacia abajo. El pañuelo todavía estaba en su puño cerrado. Soltó el trozo de tela como si le quemara la piel y se apartó de la cama. No fue un sueño, murmuró. Su esposa frunció el ceño. Daniel, me estás asustando. Él pasó una mano temblorosa por su rostro. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba saber la verdad. Voy a la tienda otra vez. Ahora son casi las 3 de la madrugada. Necesito respuestas. Antes de que su esposa pudiera protestar, Daniel se puso los zapatos, agarró las llaves del auto y salió de la casa. El aire nocturno era gélido, pero lo que realmente le ponía la piel de gallina era la sensación de ser observado. Miró a su alrededor mientras se subía al auto, pero la calle estaba desierta. Encendió el motor y comenzó a conducir de regreso a la tienda. Cada sombra en la carretera parecía moverse con vida propia.
Su paranoia iba en aumento, y con cada kilómetro que avanzaba, el recuerdo de la mujer y la niña se hacía más nítido en su mente. Finalmente, llegó. Las luces de la tienda aún estaban encendidas, lo cual le pareció extraño. ¿La anciana no había cerrado? Bajó del auto con el corazón latiéndole en la garganta y empujó la puerta. Un leve sonido de campanilla anunció su llegada, pero la tienda estaba vacía. «Hola», llamó con la voz temblorosa. Nadie respondió. Avanzó lentamente entre los estantes hasta llegar al mostrador. Y entonces lo vio. Sobre el vidrio del mostrador, polvoriento y antiguo, había una fotografía enmarcada. Su corazón se detuvo al reconocer los rostros. Era una imagen en blanco y negro. En ella, una mujer con el cabello recogido y un vestido antiguo sonreía tímidamente a la cámara, mientras una niña pequeña, con el mismo vestido que él recordaba, se aferraba a su falda. Eran ellas. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando leyó la pequeña placa bajo la foto. En memoria de Isabel y su hija María, fallecidas en la Ruta 68, 1972. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un leve susurro detrás de él hizo que su piel se erizara. «Te lo dije, ya casi llegamos». El aliento helado en su nuca lo paralizó. Lentamente, con el terror dominándolo por completo, giró la cabeza. Y allí estaban, la mujer y la niña, de pie, a solo unos centímetros de él. El tiempo pareció detenerse. Daniel sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi irrespirable. La mujer lo observaba fijamente con aquellos ojos oscuros, inexpresivos, llenos de algo que él no podía comprender. A su lado, la niña tenía la misma mirada perdida, pero en su rostro se dibujaba una leve sonrisa, como si estuviera esperando algo. Daniel quiso moverse, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondía. «¿Qué? ¿Qué quieren de mí?», balbuceó con la voz quebrada. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro, pero retumbó en su mente como un eco siniestro. «Tú nos ayudaste, ahora debes llevarnos a casa». Daniel sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. «¿A casa?», preguntó, sin entender. La niña tomó su mano. Su tacto era gélido como la muerte. «Sí, la casa está cerca», dijo con una voz infantil, pero distorsionada como si viniera de algún lugar lejano. Daniel sintió un mareo repentino. Todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los estantes de la tienda parecían oscilar. Las luces parpadeaban. Y la foto sobre el mostrador ahora estaba cubierta de polvo, como si llevara décadas sin ser tocada. Algo estaba mal, muy mal, reuniendo todo el valor que le quedaba. Daniel apartó bruscamente la mano de la niña y retrocedió varios pasos. «No, no voy a llevarlas a ningún lado». La sonrisa de la niña desapareció. Su expresión se torció en algo antinatural.
y sus ojos negros parecieron oscurecerse aún más. Pero ya casi llegamos, murmuró la mujer con un tono más grave, su voz resonando en la habitación como un eco siniestro. De repente, todo se volvió un torbellino. Las luces explotaron en un estallido de chispas. El aire se llenó de un lamento desgarrador, como si cientos de voces gritaran desde el vacío. Daniel sintió un tirón violento en su pecho, como si algo intentara arrancarlo de la realidad. Su visión se nubló, su cuerpo cayó hacia atrás, y en un parpadeo, todo se oscureció. Cuando despertó, estaba en su auto. El motor estaba encendido. La radio sonaba con un leve murmullo estático. Mareado, miró a su alrededor. Se encontraba en la carretera, exactamente en el mismo punto donde había recogido a la mujer y la niña. Su corazón se aceleró. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero entonces sintió algo frío en su regazo. Bajó la mirada. El pañuelo, temblando, lo tomó con dedos temblorosos. Esta vez había algo escrito en él, con letras borrosas y antiguas. Gracias por el viaje. Ahora estamos en casa. El terror absoluto lo envolvió. Sin pensarlo dos veces, arrojó el pañuelo al suelo del auto, pisó el acelerador y condujo lo más rápido que pudo, dejando atrás aquella maldita carretera. Nunca volvió a tomar la Ruta 68. Y jamás volvió a viajar solo de noche.